La bolsa italiana. Tiempo de ir, por tanto, con el análisis y recibimos a esta hora a Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ves este arranque de sesión, Alberto? Bien, muy bien, muy bien. Era muy importante, después de las elecciones, y retomando lo que comentábamos justo antes de vacaciones, era muy importante antes de las elecciones entender que cuando se produjeran las elecciones en España el mercado mundial iba a caer. Claro, cuando explicas las cosas así, parece que el mercado mundial reacciona a lo que pasa en España. No, a los mandatarios se les dice cuándo tienen que colocar las elecciones en función de lo que vaya a hacer, entre otras cosas, los mercados financieros, por aquello de la sensación de bonanza en la economía. Y es exactamente lo que ha sucedido. Una vez que terminó ese mes de julio con las elecciones, el mercado ha recortado. Y lo más normal es que durante estas próximas sesiones vayamos viendo un fin de esas caídas. A mí me encantaría, como especulador, que todavía el mercado recortara más para generar cierto pánico entre los que vuelven de vacaciones, para que malvendan sus títulos, porque lo que el mercado va a hacer en el tiempo es subir, seguir subiendo. Así es que yo no puedo saber ahora si va a producirse un mayor sentimiento negativo antes de seguir subiendo, es decir, si va a haber una caída mayor antes de continuar alcistas. Lo que sí que hay que tener claro es que las caídas deben aprovecharse para comprar, porque lo más normal es que en el tiempo el mercado siga subiendo. Estaba señalando cuándo hay que aprovechar, ¿no?, para comprar en las caídas, pero entre los protagonistas que hemos tenido en las últimas horas están títulos que al revés, que están subiendo. Lo hemos visto otra vez mirando a ese mercado de semiconductores de chips, Nvidia, marcando un nuevo récord, nuevas subidas tras un acuerdo con Google y tras haberse disparado más de 3 dígitos, más de un 200% este año. No sé, en este momento de la partida, ¿cómo ves el tablero de juego mirando a esos grandes protagonistas como ha sido Nvidia, esa inteligencia artificial, esos chips, ese sector a nivel general o individual? ¿Qué esperas? ¿Cómo los...? Vale. Nvidia está ahora mismo por encima de sus máximos anteriores de julio, del 14 de julio pasado, y está solamente a un, pues me cuesta verlo en el gráfico, a un 2% por encima de esos máximos. Es decir, que con todo lo que estamos escuchando maravilloso sobre Nvidia, inteligencia artificial, todo es una maravilla, Nvidia solamente ha superado esos máximos ahora mismo un 2%. Sin embargo, miren, cuando Nvidia estaba en octubre de 2022 en $111, ahora está en 487. Cuando estaba en $111 e iba a subir hasta 487, no solamente nadie hablaba de Nvidia, sino que todo el mundo lo hacía dentro del sector en tono muy negativo. Incertidumbre, todo fatal, no es el momento, hay que esperar a que se den la vuelta, lo cual tiene cierta lógica. Y ahora, que ya ha subido ese 450%, ahora, ¡hombre!, un acuerdo con Google, a tope Nvidia, está subiendo, esto es una locura, esto no para. Tengan mucho cuidado. En bolsa, algo es un negocio cuando nadie lo quiere, y a lo tonto comienza a subir. Y en bolsa hay que tener muchísimo cuidado cuando ya todo el mundo conoce el negocio y de repente vemos una subidita y decimos, ¡hombre!, si esto sube un 5%. Sí, pero es un 5% y el valor está a un 2% solo de cómo estaba hace mes y medio. Así es que cuidadito, porque igual está dejando de subir y lo que vemos en los próximos meses es un techo para caer. Yo tendría mucho cuidado con esto. Mirando a esos gigantes tecnológicos, a esos semiconductores, no sé dónde, si sigues con esa precaución extendida a modo general o si todavía ves cuelas, algunos con mayor potencial. No, yo no cuelo ninguno, porque el problema está en que cada gráfico es un mundo. Tendríamos que ir mirando gráfico a gráfico cuál puede estar mejor o peor. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que llevo explicando aquí en Negocios Televisión desde marzo que hay un sector en el que sí que hay que estar, porque nadie lo quiere y va a funcionar muy bien, y es el bancario, y sin embargo estamos mirando los semiconductores. ¿Y cuál es el que ha subido desde marzo? El bancario. Desde marzo, ni más ni menos, el BBV un 40%. Y hoy marcando máximos de la subida desde octubre. Es decir, que tendemos a poner el foco en donde no hay que ponerlo.
Y aquellos sectores que están discretos pero subiendo, que son los que van a seguir subiendo, porque como están discretos y nadie los compra, normalmente tienen ya un plan de seguir subiendo para ponerse de moda cuando han terminado de subir, como está pasando con los semiconductores. Pues nada, a seguir mirando semiconductores y a perdernos la subida de los bancos. Son los títulos bancarios los que mejor se están comportando y mirando dentro de, por aquello de barrer un poco para casa, porque estábamos viendo en el Eurostock cómo está Intesa Sanpaolo encabezando esas alzas hoy, también BNP, Santander, y dentro del IBEX más de lo mismo, aunque en este caso esos nombres son BBVA o también Sabadell. ¿Cuál es tu opción preferida? Por ejemplo, BBV. Sirve cualquiera. Tenemos a VS en Suiza, lo tenemos desatado y va a funcionar muy bien. Recuerden que en este valor hubo muchísimo sentimiento negativo cuando tuvo que quedarse con esa banca de Credit Suisse en su momento, y miren los gráficos cómo está, es un auténtico cohete. Digo VS por salirme un poquito de lo que has comentado, que está fenomenal también. Pero vamos, la banca europea, justo donde les han dicho a ustedes que no tenían que invertir durante estos meses, bueno, les han dicho otros. Yo les he explicado a machamartillo día sí día también que hay un gran sentimiento en la banca, negativo, que les va a hacer subir y mucho. VS también sirve. Más allá del sector bancario, mirando a las materias primas, tenemos recuperando terreno al mercado del petróleo, 81,67 el West Texas y el Brent en 85,32. ¿Cómo ves al oro negro? Bien, dentro de esa famosa franja en la que hemos insistido durante el último año y medio, una vez que ya había bajado de $90 con la crisis de la entrada de Putin en la guerra de Ucrania, poníamos un nivel inferior en 61, 62 dólares y de ahí no se iba a mover, entre 62 por abajo y 91 por arriba. Ahí sigue, ahora está en la franja, en la parte de la mitad, parte de media, pelín por encima, y ahí lo vamos a ver durante los próximos meses, si no años. Lo normal es que ya el petróleo tenga, y tiene su lógica, a Estados Unidos le interesa tener al petróleo controlado dentro de un cierto nivel, a la baja, para que en los países europeos no se den cuenta del engaño de azuzar a Rusia en la guerra de Ucrania. Y a Rusia y a Arabia, es decir, a la OPEP Plus, no les interesa mantener al petróleo por debajo de 60 dólares, precisamente porque pierden dinero. Estados Unidos lo controla sobre 90 y la OPEP Plus lo controla en 61. Y así vamos a estar mucho tiempo. Y en medio de esas tensiones geopolíticas que de alguna manera confluyen, ¿no? Y fluyen en medio de esos precios del petróleo, quería preguntarte, antes de pasar, también quería preguntarte sobre las divisas, por ese oro que lo tenemos retrocediendo hasta ahora en 1963, ¿cómo ves a ese activo refugio? En el oro sucedió algo clave durante esos últimos meses en los que, tras cometer Estados Unidos el mayor error económico de su historia, que es tomar esas medidas de congelación de activos sobre Rusia, inmediatamente ya todos los países que tienen un vínculo económico muy importante con Estados Unidos tomaron nota y empezaron a planear su desdolarización a medida que iban entrando compradores en grandes cantidades de oro. Y uno de ellos, el más significativo, fue China. En ese momento, claro, en el fragor, en el calor del oro que sube y supera $2.000, hombre, y se acerca a 2.100, claro, todo el mundo se acuerda de que el oro es un activo fantástico para evitar la inflación que supone la emisión discriminada de moneda fiat, sobre todo realizada en Occidente. Entonces, claro, mucha gente se lanzó a comprar oro, pero también se había lanzado a comprar oro China, precisamente para poner sus barbas a remojar, viendo cómo le habían pelado las barbas a Rusia. Con lo cual, el sistema financiero tuvo que vender oro, y ese oro lo compró China. Pero claro, el sistema financiero ahora mismo no le interesa dejar subir al oro. El oro realmente es un precio tremendamente manipulado. Y si lo es, y están cortos o están bajistas en el sistema financiero, el oro no tiene vía libre para subir, como a esos compradores de oro particulares, que igual nos están viendo, les habría gustado con aquello de que quieren cubrir la inflación de la moneda fiat con la compra de metales preciosos.
De manera que ahora lo más normal es que el oro siga contenido. Esto que estoy explicando ahora lo llevo explicando 6 meses. Es decir, el oro tiene que seguir contenido más tiempo. ¿Es un metal fantástico para cubrir esa inflación? Sí, es fantástico. Pero que lo vaya a hacer a modo especulativo, como nos habría gustado, por ejemplo, que lo hiciera, y lo hizo desde el año 2016, esas subidas tan fuertes del oro que llevaron desde niveles de $1.100, $1.050, hasta 2080 o 2090, es decir, un 100% desde 2016 hasta 2020, eso es muy difícil que se vea en mucho tiempo. Así es que también seguirá controlado por esos factores que acabamos de explicar. Terminar, quería preguntarte, mirando a esas divisas, ese euro-dólar 1,0863, ¿cómo ves a la divisa comunitaria? ¿Cómo ves a ese dólar? Las divisas, yo les aseguro que por la experiencia que tengo, esto lo conozco muy bien, son un culebrón de verano, otoño, invierno y primavera. Y no va a ninguna parte lo que haga el eurodólar hoy, mañana y pasado. Los grandes movimientos se basan en grandes gestos o grandes sucesos geopolíticos. Cuando se produce esa congelación de activos de Rusia por parte de Estados Unidos, inmediatamente todo el mundo desecha al euro, inmediatamente, y se va al dólar, porque se dan cuenta de que el euro no vale absolutamente nada porque está aceptando Europa todas las medidas que adopta Estados Unidos indiscriminadamente, en perjuicio de Europa. Es decir, se da cuenta el mundo de que en Europa hay unos títeres que van a vulnerar los intereses de sus propios países en función de beneficiar a los de Estados Unidos. ¿Y eso qué es lo que implica? Pues una caída del euro, como se está viendo en el gráfico, ni más ni menos que del 22% en año y medio. Pero llega un momento en el que ya la cosa se tiene que mantener en cierto orden. Estados Unidos ha dicho, vale, esto se va a quedar así un tiempo, y el euro recupera en parte sus posiciones. Bien, y ya está. Yo entiendo que mola mucho, sobre todo si nos gusta el tema de los forex y todas esas historias, el estar pendiente de este activo. Pero no tiene ni pies ni cabeza. Porque en este activo el sentimiento tú no lo vas a detectar con normalidad. Cosa que en los bancos, cuando te generan unas crisis artificiales en Estados Unidos y todo el mundo se cree que va a haber un riesgo sistémico en la banca, tú ya tienes aquí una oportunidad fantástica de hacer dinero. Compras banca. ¿Vas a estar pendiente del euro-dólar en ese momento? No tiene ni pies ni cabeza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego, después de haberle hecho creer a todo el mundo que iba a ser una crisis bancaria sistémica, nos damos cuenta de la verdad. Que los bancos se comen entre ellos, en Estados Unidos y en todo el mundo, y en Europa se ha generado un sentimiento ficticio negativo sobre la banca, con lo cual la banca va a subir. Que me diga alguien cómo va a adivinar qué va a hacer el euro-dólar en los últimos meses. ¿Por qué? Porque tiene lógica, en cierto modo, anticiparlo cuando Putin entra en Ucrania o incluso cuando se produce una emisión masiva de euros en Europa por aquello de la pandemia. Pero ¿ahora cómo lo van a adivinar? ¿Cómo van a tomar una posición compradora-vendedora? ¿En función de qué criterio? Eso no tiene ni pies ni cabeza. La especulación se basa siempre en sentimiento negativo. Y en el euro-dólar tú no cazas el sentimiento negativo más que una vez cada 10 años, como sucedió hace año y medio. Y a partir de ahí vete tú a saber hasta dónde va a rebotar. Porque no sabes en qué zonas está colocado o enganchado tal o cual megaoperador de divisas. En los bancos o en los títulos bancarios o en los títulos de bolsa o en cualquier otra cosa, sí lo puedes saber porque lo ves en un gráfico de una manera en la que sabes detectar dónde había un sentimiento y dónde había otro sentimiento. Pues muchísimas gracias una vez más, Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias, fuerte abrazo.